Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Cápsulas. Hoy con Tommy tenemos el placer de tener un grandísimo invitado, un profesor que pasó de ser profesor a director de estudios en una escuela privada como es la Cristóforo Colombo. Y vamos a hablar tanto de la educación al día de hoy, el futuro de la educación y muchos temas más interesantes. Así que para romper el hielo, le quería Sí. preguntar por qué se dedicó a la educación. Bueno, Fede, antes que nada, gracias por la invitación. Un placer poder estar con ustedes y que hayan pensado en mí como invitado. En realidad, digamos, yo cuando empiezo a estudiar mi carrera de grado no pienso en ese momento en mi futuro laboral. De hecho, era una de las principales inquietudes que tenía, digamos, porque la salida laboral más clásica que tenía y sigue teniendo en este momento la carrera de letras era la docencia por un lado o la investigación. Yo a mis 17 años realmente no tenía claro qué quería hacer. Me imagino que muchos pasamos por esa instancia. Es difícil ya a esa edad, digamos, determinarlo. Y bueno, yo me dediqué a cursar la carrera de grado y después en realidad una vez que me gradúo, empiezo a trabajar en realidad antes como profesor particular. Digamos, somos una familia de 3 hermanos, los 3 fuimos al mismo colegio y uno tenía contacto con alumnos más chicos del colegio. Entonces empiezo un poco a desarrollar el oficio docente, por decirlo de una manera, con clases particulares de amigos de mi hermano, compañeros, gente más chica. Después tengo un primer trabajo formal en el consulado italiano y ahí me llega el ofrecimiento para trabajar en la Colombo como profesor de lengua y literatura. Yo ya estaba graduado en ese momento y obviamente acepté porque era volver a mi colegio, que yo siempre había tenido una historia muy interesante, digamos, de mucho sentido de pertenencia con la escuela. Y bueno, era pasar de un trabajo más administrativo a un trabajo, digamos, que tenía que ver más con lo mío. Y en realidad fui como construyendo in itinere, digamos, el oficio docente. Así que esa es un poco la historia mía, no desde el inicio tener fijo el objetivo, sino que más bien la docencia me fue encontrando mientras avanzaba en ese camino. ¿Y sentís que igualmente te sirvió la carrera que estudiaste para la docencia? Sí, sí, la Viéndolo. verdad que sí, porque, digamos, la idea de estudiar letras surge ya en los últimos años de secundaria, digamos terza, cuarta liceo, para decir los últimos 2 años de secundaria, de entender que tenía más afinidad con esas materias como literatura italiana, literatura, bueno, castellano, filosofía, digamos, las humanidades en un sentido amplio. Ahí supe que era un poco mi área donde yo quería profundizar. Y después sentí que esa carrera de grado me dio una base interesante, digamos, como un bagaje cultural, si se quiere, una visión más panorámica para después construir el futuro que uno quisiera. Generalmente letras y docencia, digamos, volvemos a lo que decíamos antes, van de la mano, ¿sí? Pero bueno, un poco así fue como fue surgiendo la cuestión. ¿Fue una traba para vos el hecho de que la salida de lenguas sea docencia o no? ¿Lo viste con buenos ojos al inicio? Digamos, si trato de poner en perspectiva, cuando tenía la edad de ustedes, estaba en ese momento, un poco antes también, tenía una inquietud respecto de cuál sería la salida laboral, digamos, pensando también en la realidad de los docentes en este país también. Entonces, una inquietud era esa. Después, en realidad, yo siempre tengo muy claro el consejo que en aquel momento me dieron mis padres, que fue, aunque suene un poco quizás cliché, esta idea de elegir realmente lo que a uno le gusta, donde siente que uno puede potenciar, ¿no?, lo que uno tiene. Y bueno, ese fue el objetivo. En realidad tuve un paso muy fugaz antes de decidirme por letras por una carrera que habían ofrecido en la escuela, que era Economía Política, como un convenio de la Universidad de El Salvador con la Sapienza de Roma. Entonces yo empecé a cursar eso, pero rápidamente cambié. Y ahí, bueno, mis padres también me apoyaron en ese cambio. Así que tuve libertad para elegir y la verdad que estoy conforme con lo que decidí en aquel momento. Y ahora yendo quizás un poco más al Sí, presente, estaba terminando de cursar la maestría en educación en Ditela, si nos querés contar un poco de eso. sí, Tommy. Yo ya en este momento estoy en el proceso de elaboración de tesis. Ya mi proyecto de tesis fue aprobado por la Universidad Torcuato Di Itela. Ahí es donde estoy haciendo la maestría en políticas educativas.
Después, si quieren, les comento en qué me voy a especializar en la tesis, que va a durar en realidad durante todo 2025. Está un poco estipulado. Y bueno, estoy ya en la fase final de ese posgrado, que realmente me gustó mucho y fue bastante estratégica la decisión, porque por un lado era ampliar mi formación desde un abordaje de posgrado, digamos, y después por otro lado también pensar un poco en ese proyecto laboral que empezaba a vislumbrarse, que era la futura dirección de estudios, digamos. Hoy en día ya estoy completando mi primer año como director de estudios junto con mi compañera, pero bueno, en ese momento también uno trataba de tener más herramientas y más formación para ese desafío futuro que se presentaba. ¿De qué va a ser la tesis? En la tesis yo voy a analizar, en realidad me identifico ampliamente porque voy a analizar el rol de los directores principiantes, directores novatos, así lo dicen también en la literatura académica. Es una condición que, según dice en la literatura, dura entre 2 y 3 años, que generalmente se vive, según lo estudiado, como un periodo de muchas turbulencias, digamos, porque uno se enfrenta a una realidad nueva, generalmente pasa del aula a la dirección, y ese es un punto también bastante problemático porque no está dicho en ningún lado que un buen docente puede ser un buen director, digamos, y generalmente existe como un razonamiento bastante lineal en que, bueno, se sale uno arriba, llega a una dirección por lo hecho dentro del aula. Pero en realidad son lógicas diferentes, porque una es la lógica pedagógica, didáctica, y otra es una lógica más de administración, de gestión de recursos. Entonces, bueno, ahí se presentan algunas problemáticas. ¿Y se puede igualmente ser director sin haber sido profesor? ¿O para vos es un paso intermedio necesario? Para mí, digamos, bueno, generalmente esa es una problemática que aparece sobre todo en el ámbito de políticas educativas en un nivel más macro, que muchas veces surge la tensión de decir, bueno, esta política puede ser muy auspiciosa, interesante, pero después es difícil bajarla a la praxis, ¿no? A la realidad del aula de todos los días. Entonces esa tensión se genera. Yo considero que la experiencia previa, pues yo, digamos, como profesor estuve más de 10 años en el colegio, empecé muy joven, con 24 años, y la verdad es que haber vivido esas instancias previas, por más que sean lógicas diferentes, como decíamos, yo considero que es sumamente necesario, digamos, para tener una mirada más acotada. Después uno puede retirarse del aula y tener una mirada más panorámica, pero considero que esa mirada más puntual del aula hay que tenerla. ¿Y cómo fue ese proceso de ser profesor a pasar a directivo? Bueno, es un proceso que duró unos 3 años aproximadamente, porque, digamos, la directora de estudios anterior, que, bueno, había sido también maestra mía en primer grado, había un vínculo también personal, más allá de lo laboral, estaba próxima a jubilarse. Entonces nos convocaron a mí y a otras 2 compañeras para empezar a colaborar. El rol técnicamente era de colaboradores de dirección, y bueno, eso duró desde 2021 hasta 2023, que finalmente se produce el nombramiento, y en 2024 asumimos. Entonces, bueno, fueron unos 3 años en los cuales mis compañeras y yo comenzamos también a interiorizarnos acerca de la diaria de la dirección, ¿no? Porque a veces puede haber una idea, una representación, algo más teórico, pero estar ahí colaborando en las tareas puntuales que tenía que realizar la directora anterior fue clave para entender un poco más qué se necesitaba para ocupar ese cargo. Y me imagino que en el proceso de ser directivo, sí, uno va entendiendo muchas cosas de por qué se decían de la elección a los profesores, ¿no? Sí. La verdad que en ese momento éramos colaboradores y teníamos de alguna manera una posición híbrida, si se quiere, porque no dejábamos de ser docentes, teníamos nuestras horas cátedra asignadas, digamos. De hecho, bueno, en ese momento seguía siendo profesor de FEDE, pero en paralelo empezábamos a poner al principio un pie con menos cantidad de horas en la dirección, y después se fue incrementando la cantidad de horas que la dirección requería de nosotros. Entonces ahí se empezó a hacer bastante complejo, porque hay tiempos que son de la dirección, que quizás
no es que uno lo quiera, pero a veces son más apremiantes, ¿no? Una necesidad de respuestas más inmediatas, hay muchas demandas. Y bueno, los tiempos del aula, que requieren de otros tiempos, ¿no? Los del aprendizaje. Entonces, yo particularmente me peleaba mucho con esa inmediatez o ese frenesí que se necesitaba por parte de la dirección, ¿no es cierto? Porque yo quizás tenía 2 horas de clase, que estaba con ustedes trabajando, explicando un tema, interrogando, y bueno, había requerimientos que eran de la dirección. Entonces, hasta que uno pudo compatibilizar eso, fue un proceso arduo, pero también de mucho aprendizaje. ¿Y cómo sentís que quizás el día a día como profesor, Sí. en contraste al día a día como director y profesor, quizás no solo dentro del aula, sino también fuera del aula, porque también los profesores tienen un tiempo para corregir, preparar sus clases? Sí, bueno, en eso hay una gran diferencia porque, digamos, tampoco es que uno corta el horario de trabajo. Yo estoy trabajando unas 9 horas presencial en la escuela y después obviamente hay una carga de trabajo que uno, por más que no siempre quiera o quiera organizarlo de otra manera, también para preservar tiempos personales, ¿no? Sí. Que es saludable, pero bueno, no siempre se puede y también tiene que ver mucho el momento del año en el que uno está. Entonces, ¿cómo era la pregunta, Tommy? No, digamos, el día a día, ¿cómo es el día a día de un profesor Sí. o de un director? Bueno, claro, ahí veníamos entonces en relación con los tiempos, que bueno, este año al ser directivo ya no tenía la tarea de preparar clases, planificar, corregir, que eso realmente es una gran parte del trabajo docente y no siempre está tan visibilizada, digamos. De hecho, es como una puja frecuente por parte de los docentes, ¿no? Sobre todo en el ámbito del nivel secundario. Entonces, esos tiempos dedicados a la parte más fina o más operativa de la docencia desaparecieron para mí en este 2024, pero bueno, aparecieron otros tiempos, muchos tiempos, por ejemplo, de reuniones. Eso para mí también fue una gran diferencia en cómo uno administraba la jornada laboral. Y las reuniones a veces entrando en tensión también con los tiempos más operativos que requieren del trabajo, ¿no es cierto? Porque uno también planifica el comunicado que va a enviar a las familias y a veces es una sintonía más fina porque es el tono que se quiere transmitir, qué se quiere transmitir. Entonces, así desaparecieron algunos tiempos que eran propios de la docencia, pero bueno, aparecieron otras necesidades y otros requerimientos. Entonces todavía siento que no puedo arrojar un balance conclusivo, ¿no? Definitivo. Estoy todavía en un proceso de cerrando el primer ciclo lectivo en el puesto y bueno, estoy ya contento y digamos con el desafío de pensar ya en 2025, con por lo menos la experiencia acumulada este año, corregir algunas cosas que se podrían hacer mejor y eso, digamos, ya estoy como con esas ideas para el año que viene. Sí, y me imagino que la educación siendo tan cambiante, más en estos tiempos, Sí. ¿cómo ve hoy al rol del profesor? Bueno, el rol del profesor es complejo, digamos, desde una mirada social creo que a veces surge esta mirada un poco más nostálgica, idealista o conservadora de que la educación era más... como si hubiese habido quizás una época dorada de la educación, ¿no es cierto? Entonces a veces eso lleva a miradas más pesimistas del presente. A ver, después podemos hablar, pero hay algunos resultados de las pruebas a aprender, por ejemplo, que muestran que acá en el país, por ejemplo, no estamos en niveles óptimos o los más deseables de los aprendizajes de nuestros chicos. Entonces siento que en ese punto hay como varios desafíos por hacer. Salvando digamos, al margen de esa mirada un poco más amplia, yo considero que todavía sigue presente el desafío de ser docente. Otro discurso que suele circular bastante es esta idea de que para ser docente hay que tener vocación. Digamos, esa es una idea también que se discute bastante, porque a veces pareciera que, digamos, una mirada más cruda, decir, bueno, soy docente y es mi trabajo y no sé si hay verdaderamente una vocación apostólica detrás, sino que uno hace ese trabajo. Bueno, a veces eso es un poco, hay una resistencia, es un poco discutido.
Pero en general yo creo que es una profesión, digamos, muy positiva, muy valiosa, ¿no? para la sociedad, porque digamos, la educación es realmente una inversión a futuro, entonces bueno, los docentes son los que llevan adelante esa tarea, que a veces no es inmediata, no se ve en el plazo más inmediato, pero se ve a futuro. Y de acá, digamos, mucho se discute hoy en día en distintos trabajos Sí. de el tema de qué tan quizás reemplazable es por, no sé, ahora que sale de inteligencia artificial, Sí. por ejemplo, y el rol del profesor siempre fue muy discutido, ya por ejemplo con educación por videos, por YouTube, por cursos. ¿Qué pensás de eso? Bueno, ese es un buen debate, Tommy, hoy en día. Hace unos meses me tocó ir en representación de la escuela junto con otras personas a una escuela técnica, Roca de Campana, La digamos, conozco, que muy bueno, saben, tienen referencias, digamos, es una institución muy pionera en algunos puntos. Me tocó asistir a una jornada en la que había distintos especialistas, digamos, toda gente del campo de la educación. Y una autora planteaba justamente esta idea que quedó como bastante grabada en mí, de que la inteligencia artificial viene un poco a hackear, que fue el término que utilizó ella, la educación. Entonces me pareció muy poderosa esa idea, ¿no? Entonces puede haber una mirada más alarmista al principio de que la inteligencia artificial viene un poco a alterar el proceso de aprendizaje por parte de los alumnos, de los chicos. Y por otro lado, esta idea de que es una amenaza, un poco como esa vieja fantasía de la rebelión de las máquinas, ¿no? Que la ciencia ficción planteaba esta idea que bueno, va a llegar un punto en el cual las máquinas nos van a dominar o reemplazar. Y la verdad es que yo creo que el desafío, lo planteo como desafío, no tengo una respuesta clara, digamos, si se está pensando esto, decir, bueno, ¿cómo incorporarlo? Porque ya negar la inteligencia artificial me parece muy difícil, ¿no? Digamos, llegó y se instaló y está presente. Entonces es cómo incorporarlo como herramienta. Quizás para hacer más trabajos en clase, menos trabajos en casa. Podría ser, digamos, una opción, que es algo que también se empezó a trabajar mucho a partir de la pandemia, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, creo que esa idea de que la inteligencia artificial viene a hackear la educación, de por sí no sería malo, negativo, sino que el desafío está en cómo incorporarla a la causa educativa, Claro. no rechazarla per se. ¿Y crees que los chicos, por ejemplo, tienen que tener acceso a la inteligencia artificial o en cierto sentido puede llegar a, se quiere decir, hacer perder las habilidades? Por ejemplo, no sé, un problema de matemática. Si un chico tiene quizás un chat GPT o Photomath o cualquier Sí. inteligencia, con 2 botones lo resuelve y quizás el profesor ni se da cuenta. Digamos, ¿qué tanto acceso es necesario que se tenga para estar preparado para el futuro, pero también no tanto para no, Claro. digamos, idiotizar? Claro, sí, entiendo. Y bueno, ese es un desafío complejo realmente. Yo creo que se podría pensar como en una cuestión de alfabetización digital, por decirlo de una manera. Esta idea de que, enseñar cómo se utiliza, no para que reemplace el pensamiento de cada estudiante, o digamos, me parece que el objetivo va a ser siempre el pensamiento crítico, construir ciudadanos críticos, pero sería muy difícil eliminarla o correrla por completo ya ahora que ha ingresado a la vida de las personas, porque al principio era quizás, en mi caso, alguna referencia más lejana, ChatGPT, pero hoy en día, digamos, ingresó. Entonces es muy difícil dejarla fuera de escena. Ahora, cómo se incorpora, cómo se hace que sea una aliada, eso es complejo, no tengo hoy por hoy una respuesta para eso. Con las inteligencias artificiales, Sí. ¿cree que hoy las habilidades blandas tomaron más valor que las habilidades duras? Está bueno eso. Digamos, a mí me pasó, por lo menos en mi experiencia particular, este año, digamos, en el rol directivo, que en conversación con algunas familias también empezó a circular esta idea de las habilidades o competencias blandas, ¿no? Como soft skills.
Y algunos, pero en relación sobre todo, Fede, con cuestiones de convivencia escolar, que hacen también al bienestar estudiantil, que son dimensiones que quizás antes estaban dadas o no se atendían tanto, y hoy por hoy, digamos, hay mucha demanda para atender al bienestar de los estudiantes. Una cosa, digamos, serían las calificaciones en las materias, ahora otra cosa es la subjetividad de ese estudiante, cómo vive esos prácticamente 15 años de trayectoria escolar. Entonces, volviendo a esto de las habilidades blandas, digamos, un poco el diálogo que al menos yo mantuve en este último tiempo fue decir, bueno, una cosa es la incorporación de contenidos, y bueno, de hecho la escuela sigue teniendo una mirada enciclopedista, ¿no es cierto?, de proponer un bagaje cultural amplio que tenga que ver con Europa, con Argentina. Pero bueno, también es entender que, por ejemplo, formar un grupo de trabajo, ¿sí? A veces suelen surgir tensiones, rispideces entre los chicos. No quiero trabajar con tal, no sé, no me llevo tal, hubo una pelea antes con tal persona. Pero bueno, eso es parte de lo que muchas veces se piensa, bueno, el día de mañana hay que compartir grupos de trabajo, ¿sí? Entonces, eso, las habilidades blandas, sobre todo lo relaciono yo con esta cuestión de aprender a trabajar con otros, con un otro, ¿no es cierto? No a nivel de competencia, que me parece que no es deseable en el proceso de aprendizaje escolar, pero sí en la cuestión de que hay un otro. Eso me parece que es fundamental para el futuro también de los chicos. Como profesor, Sí. ¿Cómo vos manejaste las situaciones de por ahí crear un grupo y saber que este no va a trabajar y este sí? Me imagino que es algo recurrente. Bueno, digamos, yo creo que naturalmente surge esta cuestión de que cuando uno plantea el trabajo en grupo, a ver, hay una cuestión para mí natural, normal, de economía de esfuerzos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cómo yo hago economía de mis recursos cognitivos, por decirlo de una manera? Bueno, hay que hacer 5 preguntas, Fede hace la 1, yo hago la 2, Tommy hace la 3 y así, una división del trabajo. Me parece que el desafío de trabajar en grupo es, que es lo más enriquecedor también, pero lleva más tiempo, es someter a discusión, problematizar cada una de las consignas, ¿no? Porque, digamos, yo puedo responder a la consigna número 2 por dar un ejemplo, pero si eso lo sometemos a la consideración de todo el grupo y Tommy hace un aporte y Fede hace un aporte, esa respuesta inevitablemente se va a ver más potenciada y enriquecida. Pero bueno, a veces esta es una mirada quizás más sofisticada y quizás en el día a día, con las urgencias, los tiempos escolares, ¿no? Quizás a veces incluso el horario escolar, porque yo tengo la materia que me toca el viernes en la última hora de clases. Y bueno, es una realidad también, no todo está en un plano ideal y teórico, entonces uno como estudiante dice, bueno, lo resolvemos rápidamente y ya. Pero realmente sería deseable lo otro. Claro. Y mencionaste en un momento el Sí. tema de las calificaciones. Sí, Tommy. Creo que es un tema que está hoy en día muy discutido, el hecho de, se quiere decir, tanto sea por el mérito o por la cuestión de cuánto sirve poner una nota a un alumno, cuánto refleja eso realmente su capacidad. Queríamos saber un poco tu opinión acerca de eso. Bien. Bueno, es interesante, también es otro gran punto. De hecho, una de las materias que yo cursé en el último tramo de mi maestría es evaluación educativa, justamente. Entonces, como para mostrarles esto, cómo se piensa a nivel también posgrado, ¿no es cierto?, en el ámbito de la educación. Últimamente, digamos, para decirlo así a grandes rasgos, hay como 2 ideas, 2 ejes de análisis para pensar la evaluación. Tradicionalmente era la evaluación sumativa, ¿no es cierto?, que aparecía al final del proceso, y después se empezó a instalar con fuerza la idea de una evaluación formativa, que vaya acompañando un poco más el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, no es solo la foto en su sentido figurado que puedo sacar de un grupo, de una clase, de lo que Fede o Tommy saben en determinada fecha, que eso siempre es una mirada inevitablemente, ¿no?, parcial, reduccionista muchas veces, sino la idea de ir acompañando y monitoreando también el proceso de aprendizaje, y no siempre hay tiempo, pero lo deseable sería también instancias de retroalimentación.
¿sí? Para que el estudiante sepa dónde están las fortalezas, dónde hay que todavía seguir trabajando, dónde quizás están los principales puntos críticos o más problemáticos. Entonces eso sería, en términos ideales, la mejor preparación posible. Ahora, si me preguntan sobre la evaluación, creo que es muy difícil. Hay un autor que es Perrenú, ¿sí? Que es un inevitable al momento de hablar de evaluación, y dice que en realidad es muy difícil desarticular la idea de la educación masiva con la evaluación, ¿sí? Es decir, hay otros sistemas que proponen cuestiones distintas, pero lo tenemos muy internalizado, ¿sí? Que el proceso de aprendizaje, la trayectoria escolar en un sentido más amplio, va acompañada de una evaluación, que en algunos casos es un juicio, una palabra, ¿no? Que resume si fue óptimo, fue distinguido, fue bueno, satisfactorio, y en otros casos, como bueno, les ha pasado en los últimos años, una nota numérica, ¿no es cierto? Siempre se va a reducir, y es una frase un poco ya cliché también, si se quiere, esta idea de que el alumno no es la nota, desde ya que el alumno no es la nota. Pero bueno, la nota también es un indicador que hay que tomar en cuenta si se puede ver acompañado por una instancia de feedback, de retroalimentación. ¿Cuánta importancia cree que tiene la nota de un alumno para su desarrollo en los primeros años educativos? En los primeros años, digamos, cuando uno es más chico. Escuela. En la escuela. A ver, en los primeros años, yo sobre todo pienso en los últimos años, que son los del nivel secundario, que es donde me he desempeñado y donde trabajo actualmente, y bueno, un poco el vínculo que nosotros fuimos construyendo en el tiempo tiene que ver con ese nivel de enseñanza, que es el que tengo más presente. Yo creo que per se, digamos, no sería totalmente necesario. Sí lo pienso si va acompañado, un poco como decía antes, de esta instancia de retroalimentación. Pero a ver, una nota, un número no va a reducir la dimensión integral de un estudiante, ¿sí? Yo lo que siempre trataba de manifestar con mis grupos era desdramatizar, si se quiere, la evaluación o las calificaciones, ¿sí? Es decir, puede haber una mala nota, creo que todos la hemos tenido en algún momento. Ahora no se acaba el mundo con esa mala nota, ¿sí? En todo caso es bueno, esta fotografía de hoy arrojó estos resultados. Nada dice que el día de mañana puedan ser otros resultados. Si se trabaja a tiempo, si hay un compromiso también por parte del estudiante de atender a las observaciones que arroja un docente para poder después mejorar. ¿Y hay alguna forma de valorar más a cada estudiante por lo que le gusta o por lo que siente más, no sé, comodidad? Porque muchas veces quizás se evalúa a todos, o generalmente por una cuestión quizás de estandarizar, ¿no? Sí. A todos se les evalúa lo mismo, por más que quizás a un estudiante le guste mucho, no sé, lengua y otro matemática. Quizás, digamos, se pierde un poco el talento que pueda tener uno o el otro para cada disciplina. Sí, eso realmente es un tema a pensar, Tommy, porque hoy en día, digamos, se está planteando esta necesidad de, sobre todo para, insisto, con esto del nivel secundario, ¿no? Que es un poco mi ámbito, mi hábitat. Se está, digamos, pujando cada vez más para que haya materias, por ejemplo, optativas, ¿no es cierto? Que, no sé, supongamos, en los últimos años, 3 años de la escuela secundaria, los estudiantes tengan la capacidad de, en un número acotado, definido, elegir materias optativas. Eso me parece interesante. A veces la caja curricular no puede abrazar, ¿no? ¿Cierto? Todos los intereses, los gustos personales de cada estudiante, de cada subjetividad. Hay una cuestión, como decías, Tommy, de estandarizar, porque bueno, digamos, hay escuelas que pueden tener, digamos, no sé, 40 estudiantes por curso, entonces hay algunas dificultades también del orden de lo operativo que hacen difícil esa exploración quizás tan detenida de los intereses de cada alumno. Por eso también, por lo menos en la escuela, la idea también de incorporar lo que habitualmente se llamaban como talleres extracurriculares, extraprogramáticos, que nosotros ahora lo venimos denominando como
espacios de ampliación de la oferta formativa, ¿no? Por ejemplo, el de ciencias de los viernes, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno dice, es un desafío, porque uno dice, bueno, la materia curricular, obligatoria, programática de ciencias, ¿supo captar los intereses de ese estudiante? A veces pasa que, bueno, creo que el caso de ciencias, de este laboratorio de ciencias de los días viernes de 3 a 6 de la tarde, que no era obligatorio, es un poco paradigmático de esto, es decir, ¿no? ¿Qué hace que un estudiante, sobre todo un viernes, siendo adolescente, decida permanecer en la escuela 3 horas más cuando no es obligatorio? Entonces ahí hay un potencial enorme, y a veces la materia curricular de ciencias, que sería un poco como la hermana, digamos, de este taller, no lo sabe hacer. No estoy hablando de un docente en particular, digo un desafío en general, ¿no es cierto? Cito el caso de ciencias, pero podría llevarlo a castellano, italiano, matemática, otras materias. Claro. ¿Usted cuál cree que es la diferencia más grande entre explicarle algo a un alumno de 12 años y a uno de 17? Bueno, dentro de la escuela, que tiene, ustedes lo saben muy bien, pero bueno, lo comentamos por las dudas, dentro del sistema italiano la escuela primaria llega hasta 5º grado. A partir de ahí empiezan los 2 ciclos de escuela secundaria, que bueno, cuando los alumnos suben, ¿no es cierto?, entre comillas, de primaria a secundaria, pueden tener entre 10 u 11 años, entonces son realmente muy jóvenes, muy chicos. Entonces a mí me ha tocado, en mi experiencia laboral dentro del colegio, trabajar con una prima media, esto que sería el equivalente de un 6º grado para digamos un sistema argentino en general, y a veces trabajar al mismo tiempo, quizás termina una hora de clase con un 6º grado y después toca el timbre y uno tiene que ir al 5º año, ¿no es cierto? Es decir, todo es secundaria para esta escuela, pero las edades son claramente diferentes. Yo creo que ahí uno tiene que hacer un trabajo mental de adecuación, ¿no? De calibrar muy bien el tipo de diálogo que uno tiene con esos grupos. Porque, por ejemplo, los más chicos necesitan quizás un refuerzo mayor, ¿no es cierto? Palabras de todos, pero digo palabras de aliento, una presencia más cercana. Y después con los más grandes uno tiene otro nivel de diálogo, puede profundizar, puede complejizar, que eso quizás no está tan dado a los 10 u 11 años. Entonces, la verdad que en mi experiencia he disfrutado de toda esa gama de edades que el nivel secundario puede mostrar, pero son diálogos muy diferentes uno con otro. La evaluación habíamos visto que estaba la formativa y la sumativa. Sí. Cuando uno es más chico, más niño, ¿se suele usar más la formativa que la evaluativa o no tiene nada que ver? Bueno, en realidad, digamos, lo más tradicional, como decíamos antes, era esta idea de lo sumativo, ¿no es cierto? Que la evaluación era como una instancia que aparecía al final del recorrido, ¿sí? Y bueno, hoy en día ha ganado más peso esta idea de decir de lo formativo. De hecho, un poco nosotros lo establecíamos así a través de este sistema un poco ad hoc que hemos construido de la nota de aula, por ejemplo, ¿no es cierto? Que era, digamos, una nota más que se sumaba a esas notas que podían ser producto de una interrogación oral, una prueba escrita, de lengua, de literatura, las principales áreas de la materia. Entonces, quizás en los niveles más bajos sí, la idea del acompañamiento está todavía más presente, pero bueno, yo creo que hay que incorporarla en todos los niveles, por lo menos de la escuela media. Cuando digo escuela media, digo para Argentina el secundario, ¿no es cierto? No la media italiana. No, obvio. Y respecto a, digamos, mencionaste también esto de haber ido a la escuela, esta técnica Roca en Campana, y en nuestro colegio también se empezó a incorporar la idea del aprendizaje basado en proyectos. Sí. Yo creo que tiene mucho potencial, pero ¿cómo ves que se puede aplicar? Las ventajas que tiene. Bien, bueno, el aprendizaje basado en proyectos, ABP, digamos, como sigla para hacer más fácil la conversación en este punto, fue una novedad para nosotros en términos institucionales dentro de la escuela en este ciclo lectivo 2024. Y se lanzó para todos los niveles, tanto nivel inicial, primario y secundario. Fue una decisión
de todo el equipo directivo que compone la escuela. Y fue un desafío muy grande, porque cuando uno lanza, digamos, una novedad de esta magnitud, necesita previamente haber capacitado al cuerpo docente, ¿sí? Porque si uno lo deja librado únicamente a qué formación tiene cada docente, pueden aparecer complicaciones. Entonces, el paso previo es una capacitación docente, una formación docente. Ese es el paso número 1. Después, a partir de ahí, que esto generalmente nosotros en la escuela trabajamos en diciembre, en febrero, que son un poco estos meses en los que los estudiantes ya no circulan, digamos, diariamente por la escuela, ya finalizado el periodo de clases ordinarias, digamos, están los exámenes y otros compromisos que ustedes conocen. Y en términos de docentes se suelen hacer esas reuniones internas, ¿no? Capacitaciones, es como el periodo más propicio para eso. Bueno, ABP entonces como novedad institucional para 2024 significó un desafío muy grande para los docentes en general, de todos los niveles, porque bueno, quizás no todos contaban con experiencia previa o no todos lograban comprender o se lograba transmitir por qué la necesidad de incorporar el aprendizaje basado en proyectos. Para decirlo así en términos muy sencillos, lo que el ABP, un poco según la literatura que he consultado, viene a proponer es esta idea de hacer que los aprendizajes por parte de los estudiantes sean más significativos, ¿sí? Ahora bien, hay que un poco desarticular esa idea porque uno podría pensar rápidamente, bueno, entonces antes no eran significativos, es decir, tiene que venir el ABP a proponer algo que sea quizás más duradero para el estudiante, porque a veces se cae en el riesgo, o se corre el riesgo, mejor dicho, de que uno estudia para la evaluación, ¿no es cierto? Eso está como muy instalado en el secundario, decir, bueno, estudié para la prueba tal, ahora pasaron 2 semanas, un mes de esa prueba, bueno, ¿cuánto queda de todo eso? ¿El estudiante es capaz de poner en valor eso? Bueno, eso a veces cuesta, ¿no? Entonces el ABP un poco venía a proponer esta idea y sobre todo, Tommy, en la escuela secundaria, donde cuesta más, por distintas cuestiones que muchas veces son hasta estructurales del nivel secundario, la articulación entre distintas materias, entre distintos espacios curriculares, porque en el nivel primario, digamos, los docentes suelen tener espacios de articulación, de trabajo en conjunto, y la secundaria, más allá del colegio que sea, la escuela, sino en términos más estructurales, no dispone de ese tiempo. Entonces muchas veces se habla de los docentes taxi, por ejemplo, que así se lo puede encontrar, esta idea de que, bueno, uno trabaja en varias escuelas, ¿no es cierto? Entonces eso también abre otro debate que es un poco la realidad económica de los docentes, ¿no? Qué reconocimiento tienen en los distintos países, y bueno, pero ese es ya como otro debate. A mí me gustó algo de lo de la enseñanza significativa. Sí. Muchas veces yo también he leído que se dice que quizás a uno le queda más un aprendizaje cuando está mezclado, se quiere decir, con alguna emoción, cuando suscita algún interés en el alumno. Sí. Y creo que, hablando también de la inteligencia artificial, de sustitución de los profesores, creo que el profesor lo que tiene también de muy clave es el poder transmitir un concepto con alguna personalidad, que transmita alguna emoción al alumno. ¿Eso, digamos, se forma al docente también en eso? ¿Es algo que es propio de cada uno? Bueno, hay un margen que es propio de cada uno, por más que, digamos, el aprendizaje por parte del docente en el profesorado, digamos, esto que tiene que ver con el nivel secundario, ¿no? El profesorado en distintos espacios curriculares siempre tiene una dimensión didáctica, ¿no es cierto? Y esto es una frase hecha ya a esta altura, esta idea que puede haber un docente que quizás tiene un conocimiento muy amplio dentro de su área de expertise, pero bueno, el desafío es lograr transmitir ese conocimiento, ¿no? Lograr llegar al alumno, ¿no es cierto? Generar algún tipo de emoción, de interés, como decíamos, de motivación, otro elemento clave, digamos, para los aprendizajes. Entonces, yo creo que ahí hay mucho de la impronta también, de más allá de lo aprendido por cada docente, el camino que uno va construyendo, que a veces tiene una base que tiene que ver incluso con rasgos de personalidad del propio docente, ¿sí? Y bueno, ahí está la cuestión humana,
sí, que para mí no es reemplazable. De hecho, pensando un poco esto de vincular la emoción o algo memorable con el aprendizaje, dentro de la literatura del ABP, del aprendizaje basado en proyectos, se plantea que lo que habitualmente conocemos como el disparador, ¿no es cierto? Uno llega, tiene que dar cierto contenido, el siglo de oro español, por ejemplo, ¿no? Entonces uno muchas veces lo que hace es recurrir a un disparador, tratar de recolectar los saberes previos de los estudiantes como para mostrar que ahí hay una base, aferrarse a esa base y a partir de ahí empezar a construir. Entonces, dentro del ABP se habla en la literatura de hito de lanzamiento, ¿sí? Entonces, se trata de que cuando se empieza el proceso formal del proyecto que se va a construir con los estudiantes, haya algún hecho que pueda escaparle a la rutina escolar, ¿sí? Entonces eso haría que los estudiantes puedan volver, digamos, en la memoria más fácilmente a ese inicio del proyecto. Eso por un lado. Después la idea de articular distintas materias también aportaría a esto de ser más significativo, ¿no? Un aprendizaje que no vale únicamente para una materia en un espacio curricular determinado, sino que en realidad es más bien una formación en sentido amplio. ¿Cómo hizo usted como profesor el hecho de mantener ese fuego de que el alumno quiera ir a la clase o espere a la clase para llegar a los contenidos? ¿Cómo? Bien, bueno, eso me lo tendrán que decir ustedes, más bien Fede, más que lo que pueda decir yo. Yo creo que, digamos, siempre, o por lo menos un poco mi recurso, mi forma fue tratar de vincular ese contenido que a veces puede ser más áspero, ¿sí? Por ejemplo, hemos compartido años en los cuales el programa de estudios nos proponía la Edad Media, los inicios de la literatura española. Y bueno, eso no siempre es fácil de transmitírselo a un adolescente de 14, 15 años, ¿no es cierto? Obviamente hay ciertos factores que hacen que se pueda garantizar un mínimo de ese objetivo, porque compartimos un espacio áulico, hay calificaciones, hay evaluación, ¿sí? Después está la familia también, que es otro actor fundamental de todo este proceso. Es decir, hay algunos factores que hacen que eso se pueda dar en un momento y en un tiempo y en un espacio determinado. No siempre es fácil, pero por lo menos en nuestra experiencia y con otros grupos anteriores, también esto de vincular mucho el día a día, o lo que yo pienso desde mi edad, que es el día a día de los estudiantes, con algún contenido del siglo de oro. Entonces, por ejemplo, ahí, los casos quizás más paradigmáticos han sido sobre Don Quijote, por ejemplo, ¿no? Esto de, primera novela moderna, recurrir mucho a la parodia. Y bueno, es una novela que por lo que sé yo y me han comentado ustedes, ha gustado. Quizás se presta más para eso, más que otros contenidos. Pero creo que hay algo de ahí de proponer que uno no viene a enseñarlo todo, de que hay una base ya, algunos saberes previos que se tienen, aferrarse a esa base, desde ahí construir. Generalmente construir una complicidad también con los estudiantes, algo del orden del humor también puede ser efectivo, ¿sí? Hay como distintos recursos para lograrlo. ¿Qué distancia cree usted que tiene que tener un profesor con el alumno? A ver, en mi caso particular, ustedes lo saben muy bien y de hecho algo se ve, digamos, en esta conversación que estamos teniendo, un poco alternar entre el registro del usted y el tuteo, ¿no es cierto? Hay que acostumbrarnos. Por eso, sé que es nuevo, pero bueno, eso yo lo adopto, que es una cuestión mía, no hay una cuestión institucional o desde la rectoría que se plantee que hay que utilizar el usted. Eso fue una cuestión mía, que tenía que ver un poco con el trato que yo mismo tenía con mis docentes. Digamos, yo trataba a mis docentes de usted, estoy hablando del secundario. Entonces, un poco recurrir a la experiencia de uno, a los recuerdos de uno. Y también cuando comencé era muy joven, porque tenía 24 años. Piensen que no estaría tan lejos de la edad que tienen ustedes ahora, y uno ya era docente y tenía que llegar, pararse frente a un grupo, ¿sí? Evaluar, calificar, entonces llevar adelante el proceso de enseñanza. Entonces, para mí creo que, o por lo menos es mi forma, y tendré mis propias limitaciones, condicionantes en esto,
yo creo que tiene que haber siempre un marco de respeto, ¿sí? Cuando me parece que el estudiante percibe que uno puede a veces equivocarse, puede tener una mirada distinta, porque somos todos sujetos distintos, cada uno con sus cuestiones, pero cuando se entiende que se trabaja en un marco de respeto, me parece que eso es fundamental. Después uno puede después sostener una mirada y decir, bueno, para mí esa interrogación oral tuvo esta calificación y el estudiante podrá tener otra, pero bueno, ahí tiene que ser el docente la persona que argumente. Después va a haber un punto en el cual podrá estar de acuerdo o no, pero bueno, digamos, así funciona un poco la gramática escolar, por decirlo de una manera. Entonces yo creo que tiene que haber dentro del respeto un margen también, un margen operativo, por decirlo de una manera, pues si yo me muestro tan cercano, a veces pueden confundirse las cosas, sobre todo con edades de adolescentes, ¿no? Es decir, uno no es amigo de sus alumnos, es el profesor, después puede tener un vínculo muy ameno, muy cordial, muy cercano, pero siempre dentro de esos límites que imponen los roles de cada uno. Sí, y un poco el usted, el tratar de usted, bueno, tenía que ver con eso, ¿no? Con esa distancia operativa para poder trabajar, sobre todo cuando era mucho más joven, ¿sí? Me imagino, no hubo una frase que me gustó mucho Sí. de el profesor que no tiene todo que enseñar, ¿no? Que no tiene que aparecer como el profesor que enseña todo. ¿Qué aprende un profesor de los alumnos? Bien, está bueno. Eso, en mi caso, fue bastante tranquilizador, esta idea de que, bueno, tiene que ver un poco con los paradigmas más actuales, ¿no? Porque antes estaba esta mirada de que, bueno, el docente es el portador del saber, de los saberes en general, ¿no? Es decir, tiene en sus manos el saber y lo imparte, ¿no? Lo distribuye con sus alumnos, que según esos paradigmas serían... aunque suene quizás un poco fuerte, pero contenedores vacíos que van acumulando el saber en la medida en que el docente lo imparte. Esos son los paradigmas más, digamos, tradicionales. Realmente hoy no se trabaja con esa mirada, ¿sí? Por eso yo hablo mucho de los saberes previos con los que cuentan los alumnos, ¿sí? Entonces uno trata de recuperar eso como para después articular y formalizar el proceso de aprendizaje. Y yo creo que hay cuestiones, digo, es tranquilizador para uno porque si no sería la fantasía de acumular el saber universal y, digamos, sería ya del orden del delirio, ¿no es cierto? Sí. Para decirlo así en términos más humorísticos, pero digo, uno se va formando, se va especializando en su propia área. En mi caso fue letras, la literatura, ¿sí? La gramática, esas eran mis áreas. Después uno tiene conocimientos, digamos, de un saber general sobre hechos históricos, económicos, políticos, es decir, pero uno tiene su expertise. Y a veces me parece que el estudiante muchas veces ve en ese docente, todavía hay como resabios de esta figura de que, bueno, debe saberlo todo, ¿sí? Y la verdad que el docente no lo sabe todo y hasta es bueno que no lo sepa todo, ¿sí? Entonces ahí hay un margen en el cual uno va aprendiendo también de sus propios alumnos y muchas veces también hay cuestiones que tienen que ver con el corte generacional, ¿sí? Nuevas formas de vincularse, por ejemplo, ¿sí? Eso a veces es una mirada que tiene un docente mientras está dando la clase, ve algo ahí que eso lo arroja a la realidad de cada grupo. Entonces yo creo que el docente tiene que ser muy observador de esas cuestiones, ¿sí? Para que el estudiante sepa que ese docente podrá estar explicando un tema, pero tiene una mirada puesta también en otras cuestiones que circulan dentro del grupo, del aula. Me parece que quizás el estudiante, mientras es adolescente, quizás no lo formaliza del todo, pero creo que hay una intuición de que ese docente está observando otras cuestiones. Y ahí creo que hay un margen para aprender. ¿Cree usted que el profesor o los preceptores o los directores se deben meter en el grupo de un curso, por ejemplo? Como visitas, observaciones, digamos. Sí. Bueno, es una herramienta que ahora, digamos, estando en el rol directivo, uno tiene. Generalmente son las observaciones de clase, las visitas, de tratar de ingresar un poco más en la diaria de cada grupo con cada docente. Desde ya que esa es una escena artificial, porque, digamos,
tendría que haber una grabación de cómo se trabaja, ¿no? Para tener un registro fidedigno totalmente de eso que pasa ahí adentro del aula. Pero es una herramienta que una dirección en general tiene para ir a observar y ver cómo se trabaja por el lado del docente por un lado, pero también por el lado del grupo. Entonces eso está estipulado, digamos, y forma parte de las herramientas que una dirección puede tener. Ahora, el límite para eso es lo que decía antes, ¿no? No deja de ser una escena artificial. Entonces, generalmente cuando un directivo aparece en un curso, bueno, no sé hasta qué punto se da la situación ordinaria de ese grupo con ese docente en ese horario particular. Me parece que hay un elemento extraño que condiciona un poco la escena que se está llevando a cabo dentro del aula, pero aún así, digamos, me parece que es interesante como herramienta. Me parece que la dirección, en general, hablo más de la dirección, tiene que tener esa, digamos, un poco una mirada más panorámica, que si uno está todo el tiempo dentro del grupo, corre riesgo de no tener esa mirada más panorámica, ¿no es cierto? Y hay que tenerla. Pero a la vez no ser una figura distante, inalcanzable para el alumnado, para las familias, que quizás está detrás de un escritorio 9 horas de reloj. Me parece que hay que también caminar, como se dice habitualmente, los pasillos, ¿no? Ver algunas cuestiones, que eso lo da la realidad misma. De hecho, hay una cita que yo muchas veces tomo de un directivo que se entrevistó en un paper que leí sobre directores de escuela. Quizás sea un poco, quizás no haya que tomarlo de forma literal, pero decía, este directivo de Estados Unidos me parece, decía, yo camino los pasillos de mi escuela. Una vez que se van todos, recién ahí abro mi casilla de correo. ¿Sí? Es decir, sería muy difícil eso llevarlo a la práctica, pero me parece poderosa esa idea, ¿no? De decir, bueno, hay un trabajo administrativo que quizás en otro momento pueda aparecer, pero a veces hacerse una pausa, mirar los pasillos, no desde la lógica del disciplinamiento, sino desde la observación misma, genuina, ¿no es cierto? Ser una figura presente, alcanzable para el alumnado. Eso me parece a mí interesante. Volviendo quizás un poco más al tema del futuro en la educación. Sí. ¿Qué materias quizás están un poco más atrasadas, se quiere decir, y que quizás se podrían cambiar? ¿Y qué materias crees que pueden aparecer en el futuro que pueden llegar a ser interesantes? Bueno, está muy bueno eso. Hoy en día, digamos, lo que ha ido ganando muchos lugares, por ejemplo, lenguajes distintos, nuevos, como la programación, por ejemplo, ¿sí? Yo terminé la escuela en 2005. Yo me acuerdo que las clases de informática, así se llamaba la materia en los 3 años de la media, ¿sí? Trabajábamos únicamente con el paquete Office, digamos, Word y Excel. Cuestiones básicas, ¿no es cierto? Digamos, hoy en día eso suena totalmente anticuado, vetusto, ha quedado atrás. Entonces yo creo que, por ejemplo, el interés cada vez mayor de incorporar la programación en los aprendizajes más fundamentales de los estudiantes, por ejemplo, eso es novedoso. De los últimos años, no digo ahora 2024, pero es algo que, por ejemplo, yo pienso en mi propia trayectoria escolar y por cuestiones tecnológicas eso no estaba dado. Entonces a mí me parece importante que haya una alfabetización que no sea la tradicional, sino también esto de incorporar otros lenguajes, otros códigos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, programación hoy en día me parece muy importante. Después, bueno, por mi propia experiencia y mi propia formación, soy un poco defensor de las humanidades, por más que a veces cueste, ¿no? Para los estudiantes que están ya con la orientación vocacional, pensando en qué carrera voy a hacer y pensando también en cuál va a ser mi trabajo a futuro, ahí generalmente las humanidades se ven un poco relegadas, ¿no? Porque es más difícil pensar cuál va a ser el trabajo después. Después, como decíamos antes, docencia e investigación son salidas muy clásicas. Quizás el desafío es incorporar otros trabajos. Entonces, bueno, para mí las humanidades sí dan un bagaje cultural, un pensamiento crítico, una apertura también en la mirada de uno,
que eso para mí es irrenunciable. Y después, bueno, hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de las materias que tienen que ver con una sigla que es STEM, Sí. ¿sí? Que tiene que ver con el ámbito más propio de la tecnología, de la ciencia, de la matemática, de la ingeniería. Entonces, parecería que un poco el camino empieza a ir por ese carril, digamos, ¿sí? A mí me cuesta un poco por mis propias limitaciones, por mi formación, de ser un poco defensor de las humanidades. Yo creo que tienen que estar. Obvio. Y teniendo 40 horas semanales, ¿no? Sí. Si tendrías la posibilidad de poder decir, puedo armar el cronograma como yo quiero. Sí. ¿Cómo las dispondrías en áreas, ¿no? Sin ir en particular a cada materia, pero porcentajes de... Claro. Bueno, está bueno eso. El horario escolar, digamos, tiene sus vericuetos porque, como decíamos antes, influye también en el proceso de aprendizaje porque no es menor, digamos, tener una materia el lunes en la primera hora o tenerla el viernes en la última hora. Eso es parte de la realidad, digamos, del día a día dentro del aula. Pero bueno, yo creo que pensando en grandes áreas, sí, digamos, esto que decíamos de la sigla esta, ¿no? De las materias más de corte científico, por decirlo de una manera, eso tiene que estar presente, tiene que haber un núcleo de materias humanísticas en un sentido amplio, los lenguajes artísticos, por ejemplo. Eso es algo que quizás con las orientaciones en el último tiempo en el colegio se empieza a diversificar, pero creo que me parece que esa es la mirada, ¿no? Como interiorizarse o poner un pie en distintas lógicas o distintos lenguajes. Entonces, a grandes rasgos podría ser lo científico, lo artístico y ahí incluso lo literario, no solo la pintura, sino también la literatura. Podemos pensar también como para organizar esto que generalmente las mayores competencias hoy en día tienen que ver con el cálculo matemático, que los chicos puedan hacerlo en estos primeros años de escuela, y la comprensión lectora. Eso es como fundamental. Después materias más de corte social, ¿sí? No sé, algo de antropología, sociología, un poco lo que el económico social veía en las orientaciones de nuestro colegio, pero que pueda llegar eso a otros ámbitos. Lo que pasa es que siempre poner un área significa también restar otra, ¿no? Entonces el desafío, por más que uno diga, bueno, 40 horas semanales, el desafío es grande. Un poco a todas. Un poco, la verdad que un poco a todas, porque sí, yo creo que bueno, tiene que haber una base, porque eso también garantizaría, lo pongo en condicional porque acá no hay ninguna fórmula, pero también, digamos, abrir lo más que se pueda la mirada de ese estudiante para que después, en esa transición a la educación superior, que bueno, puede ser un futuro para ese estudiante o no, ¿sí? Tampoco es la cuestión de únicamente pasar por los estudios terciarios o universitarios, pero bueno, poder darle, digamos, la mayor apertura posible como para después ampliar el espectro y que ese estudiante elija un camino, ¿no? Dentro de las ramas distintas del saber. Más allá de cada una de las materias y Sí. los diferentes tipos de liceos que hay, ¿cuál cree que son las herramientas mínimas y básicas que tiene que dar la escuela a una persona que termine ese ciclo? Bueno, digamos, en cuestión de aprendizajes, podríamos plantearlo dentro de las distintas materias y los distintos espacios curriculares, un poco por departamento, que es como están organizadas las materias dentro de la escuela. Se tratan de poner algunos objetivos mínimos obligatorios, ¿sí? Si uno lo piensa desde la mirada más tradicional, que únicamente pensaba en los contenidos, ¿sí? Es más complejo, pero aún así uno lo piensa desde las competencias o habilidades, que son un poco los paradigmas más digamos, más modernos, por decirlo de una manera. Ahí podemos ver que... a ver, voy a tratar de reformular. Volvemos de nuevo con la pregunta. Sí. Más allá de los distintos liceos que hay, ¿cuál cree que sean las habilidades con las que Eso. tiene que salir una persona de la escuela? Perfecto, gracias, Fede. Volviendo entonces a esas competencias o habilidades como para salir únicamente la mirada sobre los contenidos, Sí. que contenido puede decir, bueno, en castellano, en lengua y literatura, no sé, el siglo de oro. Después siglo de oro lo puede tener como un bagaje cultural propio, pero después hay que pensar qué competencias o qué objetivos quiero yo que mi estudiante incorpore. Entonces, cuando uno en la planificación que cada docente hace, que pone los contenidos por un lado
porque están estipulados. Pero por otro lado también las competencias y las habilidades, me parece que ahí está una de las claves, por lo menos para poder verlo con mayor precisión. Por ejemplo, no sé, saber leer y escribir fundamental, ¿sí? Después, en la medida en que uno va construyendo el hábito lector, la competencia lectora, bueno, empezar a tener un nivel de sofisticación cada vez mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ser capaz de incorporar, no sé, un sentido figurado y no solo literal, ¿sí? Son algunas cuestiones que están ahí presentes. El cálculo matemático es un poco lo que en los primeros años de la escuela se intenta conseguir, y después, una vez conseguidos esos objetivos, se va puliendo, se va sofisticando, ¿no? Se va construyendo encima. Pero digamos, mínimamente un estudiante debería poder realizar cálculos matemáticos, leer y escribir, y más allá de eso también hay conceptos que tienen que ver con la ciudadanía crítica, ¿sí? También se intenta no solo formar estudiantes, sino también ciudadanos. Entonces, que es uno de los grandes objetivos, digamos, de los sistemas educativos cuando empiezan a surgir en los diferentes países. ¿Y usted cree que la escuela prepara más hoy al estudiante para seguir a la universidad, facultad, o para salir más para la vida? Bueno, ese es otro punto muy interesante que a veces se le reprocha a la escuela en general, digo, no a la escuela que compartimos nosotros, sino en general como institución, esto de, bueno, hasta qué punto forma, ¿no? Yo creo que la escuela, tiene sus limitaciones, intenta formar, pero después también hay un camino que se abre para el estudiante en otra etapa de la vida. Decíamos antes, ¿no? El término de educación superior es, cuando utilizamos el adjetivo superior, no implica, digamos, una cuestión de calidad, sino que después de la escuela media viene la educación superior, que pueden ser los estudios universitarios o terciarios, ¿sí? Yo creo que la escuela en general tiene quizás una mirada todavía más academicista, más enciclopedista, entonces habría como un camino trazado entre, bueno, estudio, alcanzo el título secundario, y después es como en este recorrido que es la vida de cada persona, de cada proyecto individual, esto de, bueno, tengo que cursar. Después en realidad no está dicho, porque si nosotros vamos a algo si vamos a la normativa, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, la educación obligatoria es hasta el nivel secundario, que eso es algo que se cambió en 2006 con la Ley de Educación Nacional. No está dicho en ningún lado, digamos, que hay que seguir estudiando. Hoy en día también hay otros modelos de jóvenes quizás exitosos, habría que pensar, ¿no? Complejizar un poco qué sería ese éxito, pero esta idea de quizás dinero más fácil, más inmediato, sin tanto esfuerzo, son como nuevos paradigmas que circulan, nuevos discursos sociales. Pero bueno, yo todavía me parece que respondo a una generación, digo, con el salto de edad que tenemos entre nosotros, uno siendo hijo de sus padres, entonces con todos los paradigmas que uno arrastra y tiene, un poco crecí en esa idea, ¿no? De que, bueno, después hay que estudiar, hay que ir a la facultad, ¿sí? No sé qué hubiese pasado si eso no ocurría, pero bueno, esas son un poco las limitaciones de la historia de cada uno. Obvio. Y quizás, digamos, para poder decir también a la audiencia, Sí. Tu experiencia como profesor, como director, ¿es algo que recomendarías? ¿Es algo que, no sé, sentís que te aporta en tu día a día? ¿Es algo que te gusta? Bien, está bueno. En mi caso, Tommy, me pasa un poco que quizás sea porque trabajo en la escuela donde fui estudiante, donde fui profesor muchos años, entonces realmente son muchos años de mi vida en esa institución en particular, y eso hace más fáciles las cosas, ¿no? Yo lo que puedo decirle a la audiencia es que realmente estoy a gusto en mi lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, ojalá que eso pueda ser alcanzado en cualquier profesión y en cualquier ámbito. En mi caso fue en el ámbito educativo, y como les contaba antes, ni siquiera yo tenía el proyecto en ese momento de ser docente. Y fíjense que, bueno, fui docente más de 10 años, después surge también este desafío de la dirección escolar, estoy actualmente también en proceso de formación para eso, y a mí realmente el ámbito educativo me
realmente siento que es un lugar de pertenencia, ¿no? Por todos los años que uno dedica, piensen que alrededor de 15 años uno está en la escuela. Después volví como profesor y ahora como directivo, y la verdad que es un lugar para mí donde estoy a gusto y de pertenencia. Y realmente, volviendo un poco a ese consejo que en algún momento me habían dado mis padres cuando tenía la edad de ustedes, por más que suene un poco a frase estereotipada, pero realmente hay que animarse, si uno tiene las posibilidades y las condiciones lo permiten, a hacer lo que realmente le gusta, ¿sí? Sea el ámbito en el que sea. En mi caso fue dentro de las letras, las humanidades y el sistema educativo después. Pero bueno, esto que ojalá sea, no sé, en el arte en general, en la ingeniería, en la tecnología, en distintos ámbitos. Yo animo, ¿sí? Por más que no siempre la figura del docente esté bien conceptuada hoy por hoy, pero realmente a mí me da placer trabajar ahí y me llena, digamos, ¿no? Estoy satisfecho con lo hecho hasta acá. Bueno, para ir finalizando, Sí. ¿Cuál fue su mayor felicidad en el sistema educativo? Bueno, yo creo que cuando a veces, digamos, cuando uno habla con un estudiante, una familia, un exalumno que quizás después de algunos años y uno siente que vieron esa frase también hecha de docentes que dejan huella, que se utiliza mucho. Por más que ya esté muy escuchada esa frase, creo que sigue teniendo un valor o una verdad, que es cuando dice, bueno, uno transmitir, por ejemplo, en mi caso, una satisfacción enorme podría ser haber transmitido algo de un placer, un gusto, una motivación por la literatura, por ejemplo, ¿no? O que uno recuerde, como me ha pasado en algunas conversaciones con ustedes, que quizás algún concepto de, no sé, una clase sobre Don Quijote todavía permanece. Bueno, eso me parece que es muy importante. Cuando hablábamos antes de aprendizajes que muchas veces se logran solo para esa evaluación concreta y puntual, encontrar algo más duradero que perdura, me parece que eso es un logro y una felicidad para uno enorme, ¿sí? O cuando uno elige, no sé, una carrera afín, un alumno, exalumno, elige una carrera afín a lo que uno enseñaba. Ese tipo de cuestiones me parece que son muy satisfactorias. Bueno, muchas gracias por haber venido, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.